Cuando tenemos el privilegio de contar en nuestra mesa con voces como las que hoy presento, no hay tiempo que perder. Ustedes le conocen y es para mí un verdadero honor recibir ahora en Así las Cosas en el estudio, porque antes lo habíamos consultado, a Eliades Acosta. Él es investigador, historiador, filósofo, escritor y bueno, amigo de este proyecto y todas las causas que en República Dominicana pudieran servir para construir ciudadanía. Qué bueno, bienvenido. Una presentación muy generosa. Yo estoy contenta y se me nota. Bueno, yo también. Planteando un poco de la definición, diferentes autores, ¿cuál es la suya? Revolución. Mira, es un tema complejo, pero un tema que además ha acompañado a la humanidad prácticamente desde sus inicios, exceptuando quizás la etapa de la comunidad primitiva, donde no habían clases sociales. O sea, lo que hace que las revoluciones se introduzcan en la marcha del proceso histórico mundial es el hecho de que hay clases sociales, diferencias de clase, diferentes enfoques a la propiedad sobre los medios de producción, que la base económica lleva un ritmo de desarrollo producto de esa misma evolución económica que ya llega el momento en que no coincide con la superestructura de la sociedad. Quiere decir, la economía y quienes la hacen mover se va por un lado, quizás más avanzado, y toda la infraestructura o la superestructura de la sociedad, léase religión, Estado, leyes, política, pensamiento, filosofía, van más atrasados. Entonces, en ese choque entre una base económica que va muy rápido y necesita encarnar en una superestructura más moderna, en esa diferencia, en esa esquizofrenia, por decirlo de alguna forma, donde se conviven dos formas, una atrasada y una más adelantada, se crea un caldo de cultivo para las revoluciones, que casi siempre, no siempre, son rupturas violentas del orden establecido, del orden antiguo, o como se le dijo a partir de la Revolución Francesa, del ancien régime o del viejo régimen. Entonces, ¿por qué violenta? Porque las clases que representan el pasado no se resignan a ser barridas de la escena política, económica y social por las clases que representan el futuro. Y en esa imposición de un lado y necesidad de liberación por otro, se crean las condiciones para un choque violento. Pero sin ese consenso pacífico, ese diálogo al que estamos llamados todos, porque dice, se entiende violenta. ¿Y ha habido una revolución sin violencia, Eliades? Mira, digamos, se reputa la revolución en la India, que llevó a la independencia con Gandhi, como una revolución pacífica, y no es cierto. Los que han visto la película de Richard Attenborough, Gandhi, verán la forma despiadada con el colonialismo inglés reprimió el movimiento nacionalista y liberador indio. ¿Es violencia? Es violencia. Y aunque no haya violencia física, hay violencia psicológica, hay violencia política, hay violencia económica. Las revoluciones son violentas, la historia es violenta. El que quiera tener una imagen edulcorada del pasado humano, yo se lo respeto, es un autocomplaciente, pero la historia es la lucha. Es la historia de la lucha de clases, que siempre ha tenido lamentablemente un componente violento y que ojalá no lo tenga en algún momento, pero eso depende de las clases dominantes. Claro, claro. Hay que hablar, iniciando independencia, Revolución Americana, desde 1763 hasta el 89 se extendió. Luego de allí teníamos la Revolución Francesa, 1789 también. Que es el paradigma. Exacto. Que a propósito, anda una fotografía que la gente entiende que corresponde a esos hechos, si no. De la que Revolución está Francesa. en el Museo del Louvre. Está por ahí una fotografía bastante conocida. Ya en la época habían formas de captar la imagen. Pero esa es de otra. Bueno, está por ahí el dato. Eliades, háblanos de ese paradigma de revoluciones, porque hay una clase burguesa allí importante. Es una revolución de manual. Quiere decir, es una revolución clásica que se desarrolló de la forma, digamos, paradigmática con respecto a otra, o resume los rasgos de muchas. Tenemos una sociedad francesa feudal, atrasada, con una monarquía parasitaria y anquilosada en sus privilegios, cada día más alejada de los intereses y los dolores y sacrificios del pueblo francés. Tenemos una burguesía naciente que va ya estableciendo métodos modernos de producción que son enemigos de los métodos feudales y que se odian a muerte entre estos estamentos sociales. Tenemos esa misma burguesía con pensadores brillantes, que son los enciclopedistas, que empiezan a preparar el camino ideológico de la revolución en el mundo de las ideas. Por ejemplo, las obras de Voltaire, de Montesquieu, de Rousseau, de Diderot, de Alembert, de Condorcet, van preparando, repito, el camino, van demostrando por qué el viejo régimen debe ser barrido y por qué debe ser sustituido por una sociedad nueva
que tenga por premisa libertad, igualdad y fraternidad. Pero aquí, ahorita hablamos de la violencia, hago un paréntesis, ¿no? De Víctor Hugo en Los Miserables, para que vean cómo Víctor Hugo calificaba la revolución. Dice, no basta que Montesquieu la anuncie, no basta que Voltaire la proclame, no basta que Condorcet la calcule. Siempre para que haya revolución hará falta que Danton se atreva. Quiere decir, no basta con teoría, las revoluciones son teóricas, pero sobre todo prácticas. Claro, sobre ella pensaba y reflexionaba al inicio también, de la camiseta, de la pancarta, no, es el sentimiento, pero la acción también. Vamos a ir realizando esta conversación, Elías, comparándolo un poco con el presente. Hablamos de los ilustrados, hablamos de esas ideas que coparon y que fueron enamorando de una forma u otra, bueno, a esos burgueses que llevaron la antorcha, ¿no?, de liberación, fraternidad y demás. En República Dominicana se habla tanto de la Guerra de Abril de 65, aquí hemos tenido en esta mesa historiadores que han expresado que en ese momento los preclaros, los intelectuales de este país no participaron, que fue una lucha de la clase obrera, de los campesinos, una lucha urbana, bueno, cada quien entiende cualquier cosa. Sin embargo, ahora también están un poco apagadas esas voces. Vamos a ir haciendo esa reflexión. ¿Qué piensas? Mira, los movimientos de liberación independentista que ha habido en América y en el mundo son revolucionarios. Y el poder colonial en su momento los trató como revolucionarios y los reprimió como revolucionarios. Por lo tanto, tenemos una situación en la cual la guerra de la restauración no puede ser vista sino como una revolución. Fue una revolución. Vamos a empezar porque desplazó aquí la monarquía e instauró una república liberal. Vamos a empezar porque reclamó lemas de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad ante el despotismo colonial español que regía en el país, que precisamente por no querer ceder y por mantener una política represiva y de exclusión, provocó y aceleró el movimiento separatista, el movimiento restaurador. Claro. Entonces, no es solo la Revolución del 65. Me remito entonces a la restauración y me remito también al intento, a aquella primavera trunca que fueron los 7 meses de gobierno de Bosch. Claro. Yo tengo la percepción, y lo he defendido en un libro que se llama 1963, Revolución Inconclusa, viendo las medidas reales de las que no se habla, que aplicó el gobierno de Bosch durante sus 7 meses, viendo aquellos aspectos en los que hizo énfasis, por ejemplo, económicos, que son esenciales para la política y la expresión concentrada de la economía. Claro. Es decir, en la política se expresa la economía en sus diferentes variantes. Todo es dinero, todo es capital, al final por eso es la lucha, ¿no? Y por esa razón yo considero que aquello fue un intento revolucionario, no un intento revolucionario marxista, ni un intento revolucionario de corte fidelista por la Revolución Cubana, pero un intento desde las urnas para cambiar las estructuras de exclusión y dominación del país. Por ejemplo, te pongo un ejemplo que lo demuestra, la necesidad de diversificar las inversiones en el país. Sí. Eso lo hizo Bosch, la necesidad de que no solo hubiese capital norteamericano en el país, la necesidad de crear cooperativas para que no solo hubiese propiedad privada sobre los medios de producción, la necesidad de reconocer el trabajo de los sindicatos, de apoyar el trabajo de muchos organismos populares, de darle vivienda a las personas, o sea, garantizar todos esos derechos. Y traigo de nuevo la pregunta, entonces, con eso que responde usted, bueno, ¿pero fue Bosch más pensador que político? Bosch fue, y fue su error, en mi opinión, como en la época de presidente, en esos 7 meses, Bosch fue más estadista que político. Yo creo que perdió un poco la percepción. O sea, el hecho de lograr en las urnas, en un país que salía 31 años de dictadura, más de un 60% de votos, un 60,2% de votos, y ser un presidente tan popular y tan aclamado de todos los dominicanos como él quería que se le reconociera, lo hizo perder la perspectiva de que la lucha política no se había terminado y que no era la lucha entre oposición y gobierno, era la lucha entre clases sociales, la oligarquía que no se resistía a perder sus privilegios y también de un imperialismo norteamericano que no veía con buenos ojos la posibilidad, no la realidad, de una segunda Cuba en el Caribe. Claro. Entonces, eso lo lastró y eso hizo, por ejemplo, su ruptura con el PRD. Se dio una situación única en la historia humana, yo no conozco otra, puede haber otras, donde me comenta alguien que hubo en algún lugar otra, donde un partido oficialista de gobierno en el poder se retira del poder y deja solo el presidente.
al frente del poder y donde el presidente no quiere saber ese partido. Se cerraron los locales del PRD. Clásico. Y dijeron, hasta la próxima elección no nos movilizamos de nuevo. Caso de estudio. Tenemos que irnos a nuestro país vecino, Haití, Ajá. primer movimiento revolucionario de América. Estamos hablando de la revolución haitiana, que muchos historiadores entienden no estaba preparado para asumir lo que vendría después de esa revolución. Es cierto, Eliades. es cierto, pensemos lo que es la esclavitud, porque aquí en República Dominicana no se conoció la esclavitud en sus peores variantes. De hecho, por ejemplo, los oficiales de las reservas dominicanas que se evacúan a Cuba tras la Guerra de la Restauración, Máximo Gómez, por ejemplo, se radicalizan a favor de los cubanos cuando ven la esclavitud en todo su negativo esplendor. Es decir, aquí no se conoció, allí sí, el sistema de plantaciones. Entonces, en Haití, ¿qué teníamos? Teníamos la colonia más próspera de todo el mundo de principios del siglo XIX, pero teníamos una situación de esclavitud terrible que hacía que la esperanza de vida de los hombres y las mujeres no sobrepasara prácticamente los 40 años. Entonces, por esa razón, no podemos pedirle que sean ilustrados los esclavos. Si no podían tener familia, ¿cómo van a leer? Claro. ¿Cómo van a ilustrarse? Yo creo que eso fue una especie de genial adelanto a la época. O sea, una intuición hacia la libertad, el camino intuitivo hacia la luz. Pero no estaba preparado el país ni cultural, ni ideológico, ni políticamente. No es el caso de Francia. Y aún Francia. Bueno, es que las personas que movilizaron, que encabezaron estas revoluciones no eran... Bueno, habían algunos ilustrados, gente que sí tenía algunos conocimientos, había una élite mulata que a veces estudiaba en Francia, que venía, que volvía. Pero no nos dice también lo que puede llegar a ser un pueblo oprimido. O sea, una masa fortalecida. La opresión no solamente económica, la opresión también es ideológica y mental, psicológica. Precisamente... Ya el mundo conocía la Declaración de los Derechos del Hombre también. Pero falso, volvemos al punto. O sea, la Revolución Francesa dice libertad, igualdad y fraternidad, pero tenían esclavos en el Caribe y no le dieron la libertad a los esclavos haitianos, ni a otras pequeñas posesiones que tenían en el Caribe. O sea, es la doble cara del liberalismo burgués contemporáneo. Que persiste. La doble cara. Claro. O sea, por un lado, un mundo ideal tipo Matrix, donde todo es bello, y por otro lado, la realidad terrible, sangrante, de los esclavos explotados hasta la muerte con tal de enriquecer a sus amos. Claro, no quiero que la gente me malinterprete cuando digo o expreso la siguiente idea. Ajá. Me encanta la Revolución Mexicana, las décadas de lucha, claro, y cómo se organizaron. Obviamente hay mucha sangre involucrada allí, muchos años de lucha. 1.000.000 nos dice. 1.000.000 de muertos. Óigame, créame, pero es apasionante cuando usted ve un poquito, porque créame que el fondo no, aquí está Eliades para eso. 1910, Francisco Madero, Emiliano Zapata y Pancho Villa. Pero también Venustiano Huerta, Venustiano Carranza, también el general Huerta, quiere decir la reacción o la gente que trató de mediatizar y la mediatizó. Obregón, en alguna medida. Mira, otra revolución que estás mencionando paradigmática, la Revolución Mexicana. Porque casi todas las revoluciones tienen un gran componente popular. De hecho, esas revoluciones de élites tienen los pies cortos, o sea, no van muy lejos. Las revoluciones verdaderas, auténticas, involucran a millones de personas y la ponen en marcha. Gente que hasta ese momento habían estado dormidos. Pero estamos hablando por un tema poblacional de mayorías, o sea, no, cuando hablamos del pueblo son más que las élites. Bueno, pero no es cuantitativo, es cualitativo también, porque son personas que nunca estuvieron... Las élites siempre tienen representantes y participación en la política. Las grandes masas populares han sido tradicionalmente apartadas de la representación política y de la participación política. Y aquí lo que lo caracteriza es que desde Grecia, derecho romano. Cuando triunfa la revolución bolchevique en Rusia en noviembre, ahora es noviembre, antes fue octubre del 1917, el Times de Londres, el titular que puso fue "Triunfa la revolución en Rusia. Comienza el reinado de los cocheros y las institutrices". Es decir, de la gente que no tiene historia, que no tiene mérito aparentemente, que no tiene clase ni altura para estar en un parlamento. Hoy mismo el país... Bueno, al inicio tenían derecho quienes tenían propiedades, si no, no eran no podían siquiera votar. Exacto. Había que tener una cantidad de capital, una cantidad, y ser hombre además, porque las mujeres ni siquiera soñar. Hasta el otro día, ¿eh? Hasta el otro día. Y por eso te digo, o sea, revoluciones como la mexicana tienen ese componente popular que explican la tenacidad de sobreponerse a la muerte de sus líderes. O sea, de continuar a pesar de que caigan sus líderes.
como fue el caso de Zapata o el caso de Pancho Villa. Que es el caso también que quiero, ¿no? Que tú me relaciones un poco entre estos gobiernos, estos dictadores, estos líderes derrocados. O sea, algunas similitudes, si mencionamos Napoleón Bonaparte, el emperador Guillermo II, Porfirio Díaz, Fulgencio Batista, o sea, desde allá hasta acá. Estamos hablando Asia, Europa, América, Trujillo. Todos estos, Trujillo, si caemos en República Dominicana, entre todos ellos. Mira, ninguno de ellos se erigió en, digamos, en dictador o emperador o Kaiser o zar por su propia voluntad, sino encarnando una clase. ¿Por qué fueron populares y por qué triunfaron? Porque expresaron los anhelos de una clase que a lo mejor en su momento fue revolucionaria y luego dejó de serlo. El caso de Napoleón con la Revolución Francesa. Que no estamos borrando sus virtudes, para que nada, tuvo para nada. muchas. Estamos hablando de una figura, digamos, política excepcional, militar excepcional, y un hombre con además una audacia. Ahorita yo decía, revolución es audacia. Bueno, un hombre con una audacia a toda prueba. Por esa razón yo creo que tienen un rasgo en común. O sea, que aunque se crean predestinados, mesías, elegidos de Dios para el destino de guiar a sus pueblos, lo que sea, en realidad a veces ni siquiera tienen conciencia de la clase a la que representan. Y si la tienen, la mantienen en la sombra porque son generalmente, y eso es un rasgo común, son autoritarios y totalitarios. O sea, no comparten el poder, no les gusta compartir el poder, no les gusta compartir además la gloria, porque hay quien es ambicioso de dinero y hay quien es ambicioso de gloria. No les gusta compartir el lugar histórico que ocupan. Creo que todos han considerado que las sociedades son dirigidas por élites, que no deben ser, al pueblo hay que halagarlo si es necesario, darle ciertas pequeñas reformas para su mejoría, pero deben ser mantenidos a distancia. Por eso todos eran megalómanos y todos se rodearon de un lujo faraónico. Todos, Porfirio Díaz, Napoleón, Trujillo, se expresa en las condecoraciones, los uniformes, las construcciones faraónicas que auspiciaron, hasta los materiales que usaban en las construcciones que eran de gran duración para transmitir un mensaje de eternidad de su régimen. Algunos tuvieron unas virtudes de un tipo, otros de otra, otros eran deleznables en general, pero en todos los casos representan el pasado. O sea, los pueblos lo recuerdan como una etapa que había que superar y fue superada. Y sobre las etapas precisamente que está viviendo nuestra región Latinoamérica, quiero que conversemos en el próximo bloque. Hablemos de los revolucionarios, hablemos de esos rostros, de hombres y mujeres también que son importantes reconocer. Y bueno, usted hablaba de concentración, de poder para la eternidad, pero también hay otras ambiciones, liberar, ir por allí en movimientos libertarios de Latinoamérica, Simón Bolívar. Vamos a hablar de todo eso, el caso de Venezuela, entre otras naciones. Quédese. Hay una tierra en el Caribe llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, playa, cerveza, cacao y ron, tabaco, merengue y un gran corazón. La tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso.